después de que mi esposa llevara ya una semana desaparecida. La policía me comunicó que habían encontrado su cadáver en un vertedero. Yo ni siquiera me alteré, porque estaba absolutamente convencido de que seguía a salvo, bien escondida por mí bajo el somier de nuestra cama de matrimonio. A la hora de salir del trabajo, abrazando la tarta favorita de Clara Villalba, me abrí paso como pude entre la multitud del metro. Protegía la tarta con todo el cuidado del mundo, temiendo que se deformara y que Clara Villalba se enfadara. Clara Villalba es mi esposa. Nos casamos el año pasado. Ella es joven, guapa, esbelta, y yo no soy más que un paleto cualquiera, con un trabajo mediocre. Amigos y compañeros de oficina siempre se han preguntado cómo una mujer tan hermosa pudo aceptar casarse conmigo. Piensan que tuve mucha suerte, pero ellos no saben el precio tan alto que tuve que pagar para poder casarme con ella. Cuando las dos familias se sentaron a hablar de la boda, los padres de Clara Villalba exigieron una dote de 880.000 yuanes, diciendo que era para comprar un piso en la ciudad para su hermano pequeño. Mi familia no tenía ni de lejos tanto dinero, mientras mis padres aún intentaban regatear. Clara Villalba se mantuvo firme. Dijo que de esos 880.000 no se podía quitar ni una sola moneda. De lo contrario, rompería conmigo. Yo estaba decidido a casarme con ella a cualquier precio. Ignorando las advertencias de mis padres, hipotecé la casa del pueblo y reuní unos cuantos cientos de miles. Luego pedí dinero prestado por todas partes hasta completar la dote. Aunque por casarme con ella acabé hundido en deudas. Pensé que mientras trabajara duro podría pagarlo todo. Clara Villalba me había prometido que en el futuro viviríamos bien juntos. Con la tarta en la mano, pasé por la floristería de debajo del bloque y compré un ramo de rosas rosa pálido. Tan frescas y delicadas como ella. Pero en cuanto salí del ascensor, vi a un hombre desconocido delante de la puerta de mi casa. Con una actitud furtiva, apreté los puños y contuve la respiración mientras me acercaba. Cuando estuve lo bastante cerca, él pareció darse cuenta, se giró de golpe y nuestras miradas se cruzaron. Por fin pude verle bien la cara. Una chaqueta negra, vaqueros azul claro, facciones correctas y bien marcadas, unos 28 o 29 años. Hola, ¿necesita algo? ¿Es usted el propietario de este piso? Al ver que yo asentía, agitó la mano con nerviosismo y se apresuró a explicar. Perdone, debo de haberme equivocado de persona. Siento las molestias. No pasa nada, dije, y luego intenté sonsacarle un poco más. ¿A quién está buscando? A lo mejor la conozco. Se rascó la cabeza y sonrió, algo cortado. La verdad es que ni siquiera sé cómo se llama de verdad. Nos conocimos por internet, me dijo que hoy era su cumpleaños y por eso he cogido un avión para venir a celebrarlo con ella. Me quedé de piedra. ¿No tiene su número de teléfono? Claro que sí, la he llamado un montón de veces, pero no lo coge. Alzó el móvil para que yo pudiera verlo. En la pantalla aparecía el contacto con el nombre de novia. Ese número era exactamente el de Clara Villalba. Me quedé en el rellano, fumándome un cigarrillo mientras esperaba a que se disipara el olor a tabaco antes de atreverme a entrar en casa. Clara Villalba odiaba el olor del humo. Dentro, todo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Dejé las flores y la tarta sobre la mesa baja del salón. Al entrar en el dormitorio, Clara Villalba yacía inmóvil en la cama, hermosa como un cuadro. Su teléfono estaba sobre la mesilla. Lo tomé con suavidad, lo desbloqueé y, efectivamente, vi varias llamadas perdidas. Solté una risa fría y añadí aquel número a la lista de bloqueados sin dudar. No te has portado bien, Clarita. Me incliné sobre ella y, con la yema de los dedos, recorrí uno a uno los rasgos de su rostro. Pestañas largas y curvadas, un puente de nariz fino y alto, unos labios carnosos, solo un poco faltos de color. Cogí una barra de labios de la mesa de maquillaje y se los pinté con cuidado. El rojo tomate le sentaba de maravilla. Estaba preciosa. Esos labios ahora permanecían firmemente cerrados. Ya no podían pronunciar las palabras venenosas que tanto me herían. Coloqué la tarta con las velas encendidas frente a Clara Villalba. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Canté en voz baja la canción de cumpleaños. UNTE con acento agudo, un poco de nata en su mejilla y me incliné para besarla. La nata estaba realmente dulce. Justo cuando estábamos tan dulcemente juntos, sonó el timbre de la puerta. Al principio no pensaba abrir, pero el timbre sonaba cada vez con más insistencia. Acompañado de golpes en la puerta, fruncí el ceño, tomé un cuchillo de fruta de la cocina y fui hacia la entrada. Mirando por la mirilla vi a 2 policías. Abrí la puerta. Buenas tardes, ¿esta es la casa de Clara Villalba? Un policía mayor habló y me mostró su placa.
Soy Tran. Asentí. Soy su marido. Su mirada descendió hacia mi mano, en la que todavía sujetaba el cuchillo. Sonreí con rigidez. Solo iba a cortar algo de fruta. El comisario Miguel asintió. ¿Podemos pasar un momento para hablar? Me hice a un lado y les dejé pasar. Señor comisario Torres, ¿ha pasado algo con Clara Villalba? Serví 2 tazas de té y se las ofrecí. Él no respondió de inmediato. Dejó que su mirada recorriera la estancia y se detuvo en el ramo de rosas sobre la mesa. Sonrió levemente. Parece un día especial, ¿verdad? Sí, hoy es el cumpleaños de Clarita. Oh. Dio un sorbo al té, entre el vapor. Sus ojos seguían clavados en mí. Y entonces, ¿dónde está ella? El corazón se me encogió. Pero me obligué a mantener la calma. Clarita se fue hace unos días a casa de sus padres. Habíamos quedado en celebrar juntos su cumpleaños hoy. Supongo que está de camino. Señor comisario Torres, ¿ha pasado algo? Noté cómo se me helaba la cara y la voz me tembló. Clara Villalba es sospechosa de estar implicada en 3 casos de estafa. Necesitamos que colabore con la investigación. ¿Estafa? Exclamé. Imposible. Clarita nunca haría algo así. Según la información que tenemos, todo indica que sí. El comisario Miguel empezó a golpear la mesa con los dedos, un ritmo constante que hacía que mi corazón se desbocara. Pero ahora mismo no conseguimos localizarla. Nuestros compañeros han ido también a la casa de sus padres, y ellos aseguran que lleva días sin aparecer por allí. Eso no puede ser. Hace 2 días volvió a casa. Yo estaba haciendo horas extra y no pude acompañarla. Incluso me envió un mensaje diciendo que había llegado bien. Saqué el móvil a toda prisa. Abrí la conversación y se la enseñé al comisario Miguel. Él la miró por encima y me devolvió el teléfono. ¿Hoy han tenido algún tipo de contacto? Negué con la cabeza. Ya lo ve, ayer y hoy le he escrito, pero no ha contestado. El comisario Miguel frunció el ceño. Que no te conteste, ¿y no te preocupa que le haya pasado algo? Sonreí con incomodidad. Clarita casi nunca responde a mis mensajes, solo lo hace cuando necesita que le ayude con algo. El comisario Miguel asintió, con un destello de lástima en la mirada. De acuerdo, por hoy nos iremos. Si hay noticias de Clara Villalba, avísanos enseguida. Antes de irse, se volvió y añadió. Si ella se pone en contacto contigo, dile que se entregue cuanto antes. Aún no es demasiado grave y puede optar a cierta indulgencia. Le di las gracias con un gesto. Entendido, señor comisario Torres. Cuando la policía se marchó, aquella fiesta de cumpleaños quedó completamente arruinada. Tiré la tarta al cubo de la basura con frialdad. A partir de ese momento, esta casa se convertiría sin duda en objetivo prioritario de vigilancia para la policía. ¿Dónde iba a esconder ahora a Clara Villalba? Mi mirada se detuvo en nuestra cama de matrimonio. La cama, de 2 metros de ancho, ocupaba casi por completo el pequeño dormitorio y parecía fuera de lugar en un espacio tan estrecho. Fue una condición inamovible de Clara Villalba al decorar la habitación nupcial. Dijo que su sueño era despertarse cada mañana en una cama de 2 metros. Levanté el colchón. El hueco bajo la cama era lo bastante amplio como para albergar su cuerpo esbelto. Agarré un bidón de plástico lleno de resina de pino líquida y, con paciencia, la fui extendiendo capa tras capa sobre el cuerpo de Clara Villalba, hasta que su piel pareció recubierta por un brillo transparente. Me incliné y aspiré el intenso aroma a pino. Olía de maravilla. Cuando terminé, volví a colocar el colchón en su sitio. Me sequé el sudor de la frente y me tumbé boca abajo sobre la cama, tratando de sentir la respiración de Clara Villalba, como si siguiera justo debajo de mí. De nuevo podíamos abrazarnos con fuerza. Tal como había previsto, en la parte baja del edificio siempre había un jeep negro aparcado en el mismo lugar. Cada uno de mis movimientos estaba bajo la estrecha vigilancia de la policía. Además, en la puerta de la urbanización, en el ascensor, en las paredes de los pasillos, por todas partes, estaban pegados carteles de búsqueda de Clara Villalba. Clara Villalba y yo nos habíamos vuelto famosos en toda la comunidad. Atravesé el patio con una bolsa de la compra en la mano, cuando oí a mis espaldas cómo cuchicheaban 2 vecinas. Ese de ahí es el marido de esa. ¿De cuál? De la que está siendo buscada por estafa. Dicen que se dedicaba a timar a hombres y que llegó a sacarles cientos de miles de yuanes. Pobre marido, vete a saber cuántas veces le habrá puesto los cuernos. Tal cual, yo vivo justo en el piso de arriba y la veía todos los días vestirse muy provocativa. Faldas cortas, escotes, no parecía nada decente. Charlaban animadamente, como si Clara Villalba fuera una cualquiera sin escrúpulos, al alcance de cualquier hombre que quisiera divertirse. Contuve la rabia.
resistiendo las ganas de encararme con ellas. Rechiné los dientes y aceleré el paso hacia casa. Clarita me seguía esperando. Pero apenas salí del ascensor vi a 2 visitantes no invitados. Andrés Navarro, volvemos a vernos. El señor comisario Torres me dedicó una leve sonrisa. En cuanto lo vi, me adelanté a preguntar. Señor comisario Torres, ¿hay noticias de Clarita? Negó con la cabeza, con la mirada clavada en mí. ¿Clara Villalba no se ha vuelto a poner en contacto contigo? Los dedos de mi mano, que sujetaba la bolsa, se tensaron sin querer, al ver que no respondía. Su voz se elevó de repente. Andrés Navarro, ocultar información también es un delito. ¿Sabes lo que significa encubrir a una delincuente? Balbuceé, nervioso. De verdad, Clarita no se ha puesto en contacto conmigo. El señor comisario Torres entrecerró los ojos. No habríamos venido si no tuviéramos alguna prueba. Si no colaboras, nos veremos obligados a invitarte a comisaría para seguir hablando. Guardé silencio un instante antes de decir. Ayer recibí una llamada de un número desconocido. ¿Era de Clara Villalba? Negué. No lo sé, contesté. Pero al otro lado nadie habló. Se quedó en silencio casi un minuto y colgué. El señor comisario Torres asintió, y sus facciones se relajaron un poco. Yo suspiré por dentro. Esa respuesta había pasado el filtro. Si vuelves a recibir una llamada parecida, tienes que avisar a la policía de inmediato. ¿De acuerdo? Asentí con rigidez y les abrí la puerta para que entraran. El señor comisario Torres caminó por el salón, examinándolo todo con atención. Ah, por cierto, el ordenador de Clara Villalba sigue aquí, ¿verdad? Según la investigación, la dirección IP con la que chateaba con las víctimas procede de este piso. Vacilé un momento. Sí, está aquí, pero es un ordenador que usamos los dos. Y dentro tengo documentos de mi trabajo. No te preocupes, no tocaremos tus cosas. Dudé unos segundos. Está bien, se lo traigo, esperen un momento. Fui rápido al dormitorio, agarré el portátil y cerré la puerta enseguida. El señor comisario Torres olfateó el aire, con la mirada afilada. Ese olor a resina de pino. Le tendí el ordenador, fingiendo fastidio. Últimamente hay muchos insectos en casa. Oí que la resina de pino los ahuyenta. Así que compré un poco para quemarla. Muy bien, nos llevaremos el ordenador para analizarlo. Si necesitamos algo más, nos pondremos en contacto contigo. No hizo más preguntas, pero yo seguía con el corazón en un puño. Sin saber si mi explicación le habría hecho sospechar. En cuanto los acompañé hasta la puerta, volví de inmediato al dormitorio, aunque en el aire flotaba un fuerte olor a resina de pino. Todavía podía distinguir el perfume de Clara Villalba. Me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos con suavidad. En mi imaginación, los dedos finos de Clara Villalba acariciaban mi cara. Sus gestos eran tan suaves que me provocaban un cosquilleo que incendiaba cada célula de mi cuerpo. Luego sus labios rozaban mi barbilla y se deslizaban poco a poco por mi piel. Me hundí en aquel sueño despierto, sintiendo cómo me derritía por completo. La burbuja de la fantasía se hizo cada vez más grande, hasta que acabó estallando. Abrí los ojos y me quedé mirando fijamente el techo, dejando escapar un suspiro largo. No sabía cuánto tiempo más podría seguir viviendo así. Tal como era de esperar, unos días después la policía volvió a presentarse. Andrés Navarro, hemos encontrado el cadáver decapitado de una mujer en un vertedero. Sospechamos que la víctima es Clara Villalba. Le interrumpí enseguida. Imposible, ella. Al ver la mirada desconfiada del señor comisario Torres, me callé a tiempo y rectifiqué. Clarita no puede estar muerta. Además, ¿en qué se basan para decir que es ella? Entre la basura, cerca del cuerpo, había un bolso, y dentro encontramos el documento de identidad de Clara Villalba. Seguro que es una coincidencia. A lo mejor Clarita tiró el bolso allí sin más. El señor comisario Torres no descartó del todo mi hipótesis, pero solo me contestó con un tono a medias tranquilizador. Es posible, pero necesitamos que venga a identificar el cuerpo. Dudé unos instantes antes de decidir ir con el señor comisario Torres a la comisaría. En el depósito, me llevó hasta la cámara frigorífica número 013. Al abrir el cajón, una ráfaga de aire helado nos golpeó. Vi el cuerpo sobre la bandeja metálica, la piel amoratada y pálida, cubierta de moratones, y un corte profundo y escalofriante en el cuello. Me tapeé con acento agudo los ojos, temblando, y la voz se me quebró. Es Clarita. No podía relajarme ni un segundo. Sabía que el señor comisario Torres estaba pendiente de cada uno de mis gestos. Clarita tiene una mancha de nacimiento aquí. Señalé el brazo del cadáver.
El señor comisario Torres no reaccionó. Pero el joven policía a su lado me dio una palmadita en el hombro. Con un tono claramente compasivo. Lo siento mucho. ¿Cuándo podré llevarme a Clarita? Quiero organizarle un funeral para que pueda descansar en paz. Todavía no. El señor comisario Torres frunció el ceño. Insistí. ¿Y el asesino? ¿Tienen ya alguna pista? Lo siento, el caso está todavía en fase de investigación y no podemos dar detalles. Respondió con frialdad. Además, vamos a registrar la vivienda de Clara Villalba. Cuando tengamos la orden, te lo comunicaremos oficialmente. Noté cómo empezaban a sudarme las palmas de las manos. Intentando mantener la calma, dije. Lo entiendo. Solo por esas palabras del señor comisario Torres me vi obligado a buscarle un nuevo sitio a Clarita. Sentado en la cama, acaricié la pared con suavidad y susurré. Perdóname, Clarita, sé que no te gusta estar encerrada. Cuando todo esto se acabe, ya nunca más nos separaremos. La policía se movió con una rapidez pasmosa. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron a la puerta con la orden de registro en la mano. Nada más entrar, el señor comisario Torres olfateó el aire y preguntó. ¿Por qué huele tanto a pintura? Señalé enseguida la pared. Hace poco encargué que pintaran un mural. Será el olor que todavía no se ha ido. Voy a abrir la ventana para ventilar. Él me lanzó una mirada llena de dobles sentidos. Se ve que te sobra el tiempo libre. Bajé la cabeza, con una tristeza perfectamente calculada. Cuando aún vivía, Clarita decía que las paredes blancas eran demasiado sosas. Habíamos quedado en que, cuando volviera, veríamos el mural juntos. Solté a propósito un suspiro largo y pesado. Mis condolencias. Se rascó la nariz con suavidad. Comisario jefe. Un agente joven se acercó corriendo y le susurró unas palabras al oído. El señor comisario Torres frunció el ceño y me miró fijamente. Andrés Navarro, ¿por qué en esta casa solo aparecen tus huellas? Me quedé desconcertado. Es mi casa, que haya huellas mías por todas partes es lo normal, ¿no? ¿Y las de Clara Villalba? ¿Por qué no hay ni una sola huella suya? Su rostro se volvió muy serio. Fingí que intentaba recordar y me rasqué la cabeza. La semana pasada contraté a una empleada del hogar para que hiciera una limpieza a fondo. Clarita es muy maniática con la limpieza. Tenía miedo de que, si volvía y veía todo hecho un desastre, se enfadara. Hice una pausa, como si dudara de verdad, y pregunté con cuidado. Señor comisario Torres, ¿por qué necesitan las huellas de Clarita? Es importante para el caso. No podemos dar más detalles. Su mirada no se apartaba de mí. Necesitamos llevarnos algunos objetos personales de Clara Villalba. Asentí, con la cara impasible, y yo mismo le di su cepillo de dientes y su toalla. Colaboré en todo lo que pude. Punto de vista de señor comisario Torres. No esperaba que las muestras de ADN recogidas en los objetos de la casa de Andrés Navarro coincidieran con las de la mujer decapitada. La identidad de la víctima quedó confirmada. El caso de estafa amorosa y económica en el que estaba implicada Clara Villalba tuvo que ser suspendido. Porque la sospechosa había muerto. Cuando le di la noticia a Andrés Navarro, vi cómo sus cejas se relajaban durante una fracción de segundo. Fue un instante mínimo, pero más que suficiente para que me diera cuenta. Mi intuición me decía que Andrés Navarro no era, ni de lejos, tan sencillo e inocente como aparentaba. Pedí de inmediato a mis superiores que autorizaran una vigilancia estrecha sobre él. Tras varios días de seguimiento, mi discípulo, Pablito, empezó a impacientarse. Jefe, ese tal Andrés Navarro solo va del curro a casa y de casa al curro. Es más dócil que un cordero. ¿De verdad hace falta tenerlo controlado las 24 horas? Se bebió de un trago un vaso de agua y siguió dándole vueltas al tema. He oído a los padres de Clara Villalba decir que Andrés Navarro la trataba de lujo. Que hacía todo lo que ella le pedía. Cuando su familia pidió los 880.000 de dote, él incluso hipotecó la casa del pueblo con tal de casarse con ella. Pablito acababa de salir de la academia y apenas tenía experiencia en investigación criminal. Le pregunté, ¿sabes cuánto pagan al año por el alquiler del piso en el que vivían? Se quedó en blanco y, después de un momento, contestó, creo que esa zona es bastante cara, quizá unas 100.000 al año. Negué con la cabeza y levanté 2 dedos. 200.000. ¿Cómo? ¿Tanto? Pablito abrió los ojos de par en par. Con el sueldo de Andrés Navarro, ¿cuánto crees que puede pagar? Solo entonces pareció caer en la cuenta. Espera, es verdad, un empleado normal no se puede permitir un alquiler así. ¿Quiere decir que Andrés Navarro está metido en las estafas de Clara Villalba?
No respondí de forma directa. Me limité a recordarle. El primer día que entraste en el cuerpo. Ya te lo dije. Pablito reaccionó enseguida. Para resolver un caso hay que apoyarse en las pruebas, no en las suposiciones. Dicho esto, volvió a animarse. Pues nada, seguiré con la vigilancia. Lo vi alejarse y no pude evitar negar con la cabeza. Aún le quedaba mucho camino por recorrer. Volví a la sala de monitores desde donde se controlaba la urbanización de Andrés Navarro. Según el informe forense, la muerte de Clara Villalba se había producido unos 4 días antes. Lo inquietante era que, tras revisar las cámaras de seguridad 3 veces, descubrí que después del trabajo Andrés Navarro entraba en el complejo, pero nunca se le veía salir. Punto de vista de Andrés Navarro. Jamás pensé que la muerte de Clara Villalba haría que la policía sospechara todavía más de mí. Estos últimos días, el joven agente no se ha despegado de mí. Como una sombra, verlos dar vueltas sin encontrar nada me tenía completamente tranquilo, incluso, en cierto modo, orgulloso. Esos policías, al final, no son más que moscas a las que puedo manejar a mi antojo. Silbando, preparé una mesa llena de platos. Todos los favoritos de Clara Villalba. Probé un trozo de cerdo estofado, tierno y jugoso, la salsa, salada y dulce, se mezclaba con el arroz blanco, y la grasa se deshacía en la boca. Antes, a Clara Villalba también le encantaba comer así, pero yo siempre se lo impedía. La mezcla de azúcar y grasa engorda rápido. Si engordaba, ¿cómo iba a seguir seduciendo a esos hombres idiotas? En realidad, la persona a la que la policía buscaba por el caso de estafa no era Clara Villalba, sino a mí. ¿Cuándo empecé a dejarme caer por esta pendiente? Sentado en el sofá, di una calada profunda al cigarrillo y me dejé arrastrar por los recuerdos. Tal vez empezó cuando Clara Villalba no paraba de pedir cosas para su familia. Al principio eran solo unos cientos, luego unos miles, después, las cantidades fueron subiendo, hasta obligarme a pedir un préstamo al banco para comprar un piso y que su hermano pequeño pudiera casarse. El amor que sentía por Clara Villalba se fue desgastando poco a poco con cada nueva exigencia. El dinero que había gastado en ella tenía que recuperarlo por partida doble. Una mujer solo tiene que arriesgar un poco su cuerpo para que el dinero venga solo. Sobre todo si es guapa. Me bastó con subir algunas fotos y unos cuantos vídeos sugerentes de Clara Villalba a internet para atraer a un buen número de hombres. El truco de la estafa amorosa. Engordar al cerdo antes de sacrificarlo. Es más viejo que el hilo negro. Pero siempre hay algún ingenuo dispuesto a caer. Bajo el nombre de Clara Villalba, ligué con varios hombres y, en cuestión de meses, conseguí unos 300.000. La vida podría haber seguido así. Tranquila, si Clara Villalba no hubiera sido tan codiciosa. Empezó a enredarse con el hijo de una familia rica y planeaba divorciarse de mí. Exprimir hasta el último céntimo que pudiera sacarme y luego tirarme a la basura. Una mujer traicionera, capaz de cambiar de idea con tanta facilidad. Solo podía quedarse a mi lado por otro medio. Me quedé mirando la pared fijamente y aplaste con acento agudo la colilla en el cenicero con un gesto seco. Punto de vista de señor comisario Torres. Pablito siguió a Andrés Navarro durante una semana entera sin conseguir ningún avance. Empezó a ponerse nervioso, con lo alto que era. No paraba de ir de un lado a otro por el despacho. Su inquietud me estaba poniendo de los nervios, así que le dije: Pablito, ven conmigo al Hotel Guadú. ¿Ha pasado algo, jefe? ¿Tenemos una pista nueva? Se animó al momento. Mientras caminábamos, le expliqué. La policía ha sacado un aviso pidiendo colaboración ciudadana. Una empleada del Hotel Guadú ha reconocido a Clara Villalba. En las grabaciones del hotel se veía a Clara Villalba llegar al mostrador de recepción con una gorra negra, mascarilla y gafas de sol para hacer el check-in. Lo curioso era que en ningún momento se quitó la gorra ni la mascarilla. El encargado del hotel nos explicó. Dijo que tenía gripe, a que no quería contagiar a nadie y por eso no se atrevía a quitarse la mascarilla. Pero comprobamos su documento de identidad. Y era ella. Esa fue la última y única grabación que nos quedaba de Clara Villalba. Desde que entró en el hotel, nunca más se la volvió a ver salir. Desde aquel día, Clara Villalba pareció evaporarse, desapareciendo sin dejar rastro. Todo se volvió desconcertante. Si hubiera salido del hotel, las cámaras habrían captado su imagen. Entonces, ¿cómo podía haberse esfumado como si nunca hubiera existido? Cuando terminamos de ver el vídeo, Pablito y yo nos miramos, los dos con gesto sombrío. En vez de acercarnos a la verdad, aquella pista hacía que el caso resultara aún más oscuro. Después interrogamos al personal del hotel, y el giro decisivo del caso vino de la mano de una limpiadora de habitaciones.
Ese día le tocaba a usted el turno, ¿verdad?, preguntó Pablito. La mujer asintió. Sí, así es. ¿Notó algo raro? No, nada. Lanzó una mirada fugaz a Pablito y enseguida negó con fuerza. Aquella reacción era claramente sospechosa. Pablito la miró de frente, con tono serio. Piénselo bien, no es un caso cualquiera. Estamos hablando de una vida. La mujer se quedó blanca del susto y le tembló la voz. Yo solo me llevé una maleta suya. Ella la había tirado, yo no la he robado. Al día siguiente, cuando fui a limpiar, vi la maleta en el cubo de la basura. Me dio pena dejarla allí y me la llevé a casa. ¿Encontró la maleta en la papelera de la habitación? No, negó con la cabeza. Estaba en la papelera del rellano de la escalera. Entonces, ¿cómo puede estar tan segura de que era de la clienta de la habitación 302? Cuando ella estaba haciendo el check-in, yo estaba limpiando la habitación de al lado. Esperó a que yo terminara para entrar. En ese momento, su maleta chocó sin querer con mi fregona. Por eso me acuerdo tan bien. ¿Qué había dentro de la maleta? Ella se quedó pensando un momento y luego negó con la cabeza. No había nada. Supongo que, al verla sucia, decidió tirarla. ¿Y ahora dónde está la maleta? En mi casa. Alzó de nuevo la vista hacia Pablito y preguntó. Con cautela. ¿Piensan llevársela? Mi hija dice que es de marca. Pablito le respondió con frialdad. Esa maleta ahora es una prueba importante. Váyase pensando bien lo que hace. La mujer se mordió el labio. De acuerdo, esperen un momento, voy a buscarla. La verdad es que no tenía demasiadas esperanzas puestas en aquella prueba. Después de una semana, la maleta había pasado por demasiadas manos. Era como si la evidencia estuviera ya contaminada. Pero las palabras de aquella mujer me dieron una idea nueva. Pablito pidió al hotel que nos facilitara todas las grabaciones correspondientes al día de la llegada de Clara Villalba y al día siguiente. Entendido. De golpe, recuperó el ánimo. Se le veía decidido. El Hotel Guadú no era demasiado grande, pero tenía más de 40 cámaras. Todo el equipo se pasó 2 días enteros con los ojos pegados a las pantallas. Hasta que por fin encontramos una pista en la cámara situada en el descansillo de la 3ª planta. Allí aparecía Andrés Navarro. Había sido listo al intentar esquivar las cámaras, pero no se dio cuenta de que, sobre el carro de limpieza, había fragmentos de un espejo roto que reflejaban su imagen. Gracias a los técnicos que restauraron el vídeo, pudimos ver con total claridad su rostro. Punto de vista de Andrés Navarro. Con el billete de avión para el extranjero en la mano. Estaba sentado en la sala VIP del aeropuerto. En solo media hora me iría de este lugar para siempre y empezaría una vida nueva. En cuanto a Clara Villalba, que seguía emparedada en el hueco de la pared de casa, tendría que aguantarse un poco más. Se ruega a los pasajeros del vuelo DM que se dirijan a la puerta de embarque. La voz suave de la locución llenó la sala, sujetando la tarjeta de embarque. Avancé poco a poco hacia el control, pero justo cuando estaba a punto de llegar, 2 caras detestables se plantaron delante de mí. Señor comisario Torres y su joven ayudante. Andrés Navarro, ¿tienes pensado salir del país? Apreté la tarjeta entre los dedos y forcé una sonrisa. Sí, es un viaje de trabajo. Estoy a punto de embarcar. Sea lo que sea, podemos hablar cuando vuelva, ¿no le parece? El joven policía resopló con desprecio. ¿De verdad piensa volver? Ese tono me encendió la sangre. Por supuesto que voy a volver. Señor comisario Torres, ¿qué clase de actitud es esa? ¿Ya me dan por culpable? Soy familia de la víctima y aún así me tratan como a un delincuente cualquiera. Esta vez sí que estoy hablando en serio. Si por culpa de ustedes pierdo el vuelo, los denunciaré por abuso de autoridad. Señor comisario Torres respondió con calma. Entonces le ruego que nos acompañe. Usted está relacionado con un homicidio y tiene prohibido salir del país. Aquí tiene la resolución. Su mirada firme hizo que algo se removiera en mi interior. Estaba claro que la policía ya tenía alguna prueba en su poder. Tras unos segundos de silencio, me serené. Clara Villalba seguía dentro de la pared. Jamás la encontrarían. Con ese pensamiento, saqué pecho y dije: iré. Punto de vista de señor comisario Torres. Me senté frente a Andrés Navarro y, por primera vez, lo observé con verdadero detenimiento. Complexión media, algo delgado, un rostro corriente, pero unos ojos muy astutos. Puse frente a él la foto recuperada por los técnicos, la prueba de que había estado en el hotel el día en que llegó Clara Villalba. Para mi sorpresa, Andrés Navarro no lo negó, solo alzó una ceja y dijo: sí, estuve allí ese día, Clara Villalba me pidió que fuera. ¿Por qué no lo mencionó antes?
¿No lo había dicho? Se rascó la cabeza y se encogió de hombros. Se me debió de olvidar. Que no te engañe su aspecto bonachón. Andrés Navarro es peligroso. Miré la fotografía y una idea brillante me cruzó por la mente. Aquel día, la persona que hizo el check-in fue usted, ¿verdad? Usted se hizo pasar por Clara Villalba. Hablé con una excitación contenida que me hervía por dentro. Entró en el hotel vestido de mujer y luego se cambió de ropa para salir como hombre. Por eso las cámaras nunca registraron la salida de Clara Villalba. Al oír esto, sus pupilas se contrajeron. Aquello no hizo más que reforzar mi convicción. Señalé la foto. Se cambió de ropa, pero se olvidó de cambiarse los zapatos. Las zapatillas de deporte de la marca Valle llevan el logotipo en la puntera. Y en las cámaras se ve claramente que las zapatillas de Clara Villalba eran del número 40. El mismo número que las que lleva usted ahora. Andrés Navarro permaneció callado unos instantes antes de alzar la cabeza con una calma aparente. Fue Clara Villalba quien me lo pidió. Me insistió para que me hiciera pasar por ella en el hotel. Después, yo tenía que cambiarme de ropa y marcharme. ¿Por qué?, pregunté. Al principio no lo sabía. Solo más tarde, cuando ustedes hablaron de las estafas, entendí que ella quería fingir su muerte para librarse del castigo. Siga. Ese cadáver que encontraron en el vertedero no es Clara Villalba. Una frase helada como el hielo me recorrió la espalda. ¿Qué está diciendo? Antes de que ustedes vinieran, Clara Villalba me llamó, me dijo que, si la policía me llevaba a identificar el cuerpo, tenía que decir que era ella. Entonces, ¿el ADN también es falso? Sí, el cepillo de dientes y la toalla que les entregué eran suyos. ¿Está diciendo que Clara Villalba mató a otra mujer para que hiciera de doble? Era una explicación difícil de creer. La estafa, por grave que fuera, llevaba una condena de 3 a 10 años, con buena conducta podía salir mucho antes. Si mataba a alguien, en cambio, era como firmar su propia sentencia. Me preocupaba que hiciera una locura y le pregunté. Ella dijo que aquel cuerpo lo había comprado en el mercado negro. Que lo habían sacado de un cementerio o de una morgue. Encargué a Pablito que comprobara esa pista. Cuando regresé, Andrés Navarro estaba recostado en la silla, con una expresión imperturbable. Entonces, según usted, ¿Clara Villalba sigue viva? Alzó la vista, con el rostro completamente inexpresivo. No lo sé, solo sé que ese cuerpo no era el suyo. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Y ella no se ha vuelto a poner en contacto con usted? Su mirada se oscureció. Yo no era más que una herramienta para ella. Cuando ya no le servía, me tiró. Punto de vista de Andrés Navarro. Sé que señor comisario Torres no se cree del todo mi versión, pero me da igual. Nunca encontrarán a Clara Villalba. La verdad quedará enterrada con ella dentro de la pared. Miré el reloj que colgaba de la pared. Faltaban 3 horas para que estuvieran obligados a soltarme. El segundero avanzaba despacio, mientras señor comisario Torres seguía intentando arrancarme información. Por fuera fingía que colaboraba, por dentro, me reía de ellos. Todos eran marionetas ridículas, moviéndose al ritmo de los hilos que yo manejaba. Resultaba casi divertido. Pero justo cuando me recreaba en mi propia seguridad, el joven agente irrumpió en la sala y le susurró algo al oído a señor comisario Torres. El rostro de este fue cambiando de expresión una y otra vez. Punto de vista de señor comisario Torres. Pablito traía noticias estremecedoras. Entrecerré los ojos, admirando en silencio hasta dónde habíamos llegado. Andrés Navarro no era, en absoluto, alguien sencillo. Hablé despacio. Andrés Navarro, nuestros compañeros están registrando de nuevo su casa. Él se quedó helado un segundo y luego se encogió de hombros. Hagan lo que les dé la gana. Ya la registraron una vez, ¿no? Hasta ahora no habíamos utilizado reactivo de luminol. Lo miré con seriedad. La sangre puede limpiarse, pero es muy difícil borrar por completo sus rastros. Hemos detectado múltiples reacciones positivas a sangre humana en su salón y en su cocina. ¿Y qué? Siguió mostrando una confianza insolente. Que haya sangre no quiere decir nada. ¿Pueden demostrar de quién es? Su actitud cambió. Ahora se mostraba arrogante, desafiante. Pasé por alto la provocación y continué, pesando cada palabra. ¿Sabe una cosa? Cuando registramos una vivienda, solemos llevar perros adiestrados. Su olfato es 10 millones de veces más fino que el nuestro. Aunque un cadáver esté sellado en cemento, los gases de la descomposición acaban escapando. Los humanos no podemos olerlos, pero los perros sí. Al oír la palabra, cemento, sus pupilas se contrajeron, sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla y se le marcaron los tendones. Continué.
El mural de su casa es muy bonito. No le pregunté por él aquel día porque tenía curiosidad. ¿Por qué necesitaba un cadáver diferente para fingir que era Clara Villalba? Hacer algo así solo despierta más sospechas. ¿No le parece? Andrés Navarro agachó la cabeza, con la voz más grave. Si le soy sincero, nunca pensé que ustedes llegarían tan lejos. Soltó una carcajada. Pero en sus ojos solo había odio. Yo le di absolutamente todo. Ella no tenía derecho a traicionarme. Por ella vendí la casa. Me endeudé, incluso rompí con mis padres. Y cuando ya me había exprimido hasta el último céntimo, quería abandonarme, me despreciaba, me insultaba, me humillaba, hasta que un día, algo en mi cabeza se rompió. Cuando volví en mí, estaba tendida en el suelo, con el pecho atravesado por un cuchillo de cocina. Lo contó con una calma escalofriante, como si hablara del tiempo. Al principio pensé en descuartizar el cuerpo, como en las películas, y tirar los trozos, pero cuando vi su cara, tan hermosa, no fui capaz. ¿Quería irse de mi lado? Pues yo levantaría una pared y la encerraría dentro. Así, durante el resto de su vida, y también después, jamás podría alejarse de mí. Su voz era monótona, pero a mí se me puso la carne de gallina. Pregunté. La mató y luego montó toda esta farsa para echarle a ella la culpa de las estafas. ¿Verdad? Andrés Navarro no lo negó. Todo lo que pasó fue por ella. Si no hubiera sido tan codiciosa, tan obsesionada con las apariencias. Lo interrumpí. Pero quien decidió fue usted. ¿No es así? Cada deseo tiene un precio. A veces, el precio supera con creces el valor de lo que se desea. Cuando Andrés Navarro se dio cuenta de ese desequilibrio, fue él quien eligió el camino más cruel y, aún así, siguió convencido de tener razón. Lo miré con frialdad. No existe ninguna razón que pueda justificar un crimen. Salí de la sala de interrogatorios dejándole solo esa frase. Andrés Navarro bajó la cabeza. Su sombra se alargaba en el suelo. Negra y densa, tan oscura como su propia alma. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias por tu apoyo.